Esta es la segunda parte del epílogo de la serie. Como dije la semana pasada, un epílogo es la parte final de un libro en la que se explica cómo se relacionan todos los capítulos con la finalidad y objetivo del que escribió tal libro. Y en ese sentido, la serie la podemos dividir en tres partes. La parte número uno, que son los primeros 4 sermones, tratan acerca del origen de la iglesia. Investigamos un poco en el Antiguo Testamento y encontramos el prototipo, el ADN, la esencia y el sistema en el cual la iglesia antigua se relacionaba con Dios. En la parte número 2, 6 sermones, revisamos hacia dónde se dirige la iglesia, su vocación y sus metas dentro del plan grandioso de Dios. Esto podemos decir que es la visión, ¿verdad? Y la parte número 3, que son los últimos 5 sermones, hasta el 15, abordamos el propósito definitivo de Dios y las formas en las que la iglesia se debe organizar para alcanzar aquello por lo cual fue reclutada. La semana pasada ya compartimos la primera parte de esta recapitulación y que abarcó la primera y segunda parte de lo que les acabo de mencionar. Y el propósito del día de hoy, hermanos, es retomar esa parte número 3 de las que recién mencioné y dirigirnos ahora sí hacia la conclusión de esta serie. Y vale la pena mencionar lo que hablamos la semana pasada, algunas cosas importantes, ¿sale? En primer lugar, no se trata de nosotros, sino de un proyecto más grande, el del reino de Dios. Y este reino no se trata de obtener un pase de abordar el cielo, sino de establecer una relación genuina y real de amor con el Creador. A través de esta relación, Dios busca bendecir no solo a nosotros, sino a toda la creación. Pero el pecado estorba, por lo cual se requiere de un intermediario que transmite ese amor y la bendición a toda la creación. Por lo cual Dios elige a un pueblo para esta situación, para estas circunstancias, los descendientes de Abraham. El camino para llegar a ser ese intermediario, en palabras bíblicas, un real sacerdote, es el de la santidad. Arrepentimiento y fe es el nuevo lenguaje de este reino que supera la confusión que hubo en Babel, ¿verdad? Ahí en Génesis 11. Si este pueblo que Dios recluta anda en su camino, en ese camino, en la presencia de Dios, se manifiesta, ¿sí? La presencia de Dios, se manifiesta, y cuando la presencia de Dios se manifiesta, se convierte en un punto de acceso a la bendición, sin estorbos. Y esto, hermanos, se logra mediante sacrificios espirituales, que son acciones de amor y por amor divino. Cuando esas acciones de amor se manifiestan, son palpables en la vida cotidiana, serán como una luz para el mundo. Verán al Señor, verán su gloria y glorificarán al Padre. Esta luz proviene de la gloria de Dios que se manifiesta cuando los templos vivientes, que somos nosotros o cada creyente, llenos de la presencia de su Espíritu, actúan en los frutos del Evangelio. Viven la vida digna del reino, presentando sacrificios espirituales día a día, en cualquier lugar, llenando y llevando a todos los pueblos la salvación del Señor. ¿Ok? Hasta aquí esa primera y segunda parte de toda la serie que vimos la semana pasada y que ahorita simplemente resumí muy puntualmente. Una vez que identificamos estas raíces robustas y profundas desde donde proviene la iglesia, hermanos, podemos entender el propósito glorioso al que fuimos llamados. Un propósito que, como podemos observar, no comienza en Hechos 2, sino desde antes de la fundación del mundo. Dios había propuesto, dice el libro de Colosenses, reunir todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, en Cristo. Entonces, ese sermón vamos a dividirlo en algunas secciones. La primera sería, hermanos, la de el propósito lo es todo. Vuelvo a repetir, este sermón incluye esos últimos 5 sermones donde estuvimos abordando acerca del propósito de Dios y cómo la iglesia debe organizarse de acuerdo a ese propósito. Entonces, el primer punto del día de hoy es el propósito lo es todo. Y este primer punto lo vamos a dividir en varias partes. El inciso A es movidos por un propósito.
Y en la vida que nos tocó vivir en este siglo XXI hemos sido en cierta forma afortunados por tantos descubrimientos de artefactos, aparatos, servicios con tecnología muy novedosa. Artefactos y aparatos útiles que nos disponen o nos ponen accesible beneficios innumerables. Cada uno de esos descubrimientos e innovaciones fueron movidos por un propósito, es lo que quiero resaltar, por un propósito que el autor de ese descubrimiento se propuso en un momento dado. Por ejemplo, los medios de transporte claramente buscaron encontrar una forma eficiente, rápida y menos costosa de trasladarse de un lugar a otro, que lo que implicaba ir a pie o a caballo. Este propósito de trasladar de un lado a otro personas o objetos determinó el estilo de vida de los que inventaron este artefacto. Si indagamos cómo fue evolucionando la idea de la máquina de vapor que después pudo convertirse en algunos vehículos como el tren, nos daremos cuenta que cada paso y cada avance era movido por el propósito inicial de trasladar objetos o personas de un lado a otro de manera más rápida y a menor costo. Llegar a cumplir ese propósito fue revolucionario. Repito esta parte, llegar a cumplir el propósito que alguien se propuso de trasladar personas o objetos, cuando se implementó, cuando se ejecutó, fue revolucionario. De hecho, a la máquina de vapor se le atribuye el inicio de la primera revolución industrial. Por eso es muy importante entender, hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios llama a este pueblo que llamamos iglesia. Comprender esto nos pone en camino de una revolución espiritual, como ha sido en los diferentes tiempos donde la iglesia ha comprendido y ha actuado de acuerdo a este propósito. El inciso B de este primer punto de el propósito lo es todo, dice así: el propósito inicial y único de Dios. Es decir, que solamente ha habido un solo propósito de parte de Dios. No ha cambiado de opinión a lo largo del tiempo. En Efesios 4:10, si regresamos un poquito, que este tema lo revisamos en el sermón número 2 y 13, hablamos mucho acerca de este propósito. Si leemos Efesios 4:10, dice así: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, escuchen bien, para llenarlo todo. Repito, el versículo 10, el que descendió, esto es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo que también ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Hermanos, este misterio que antes no había sido revelado, o este descubrimiento, fue el que dio pie a la revolución del reino de Dios, cuando el reino se acercó, ¿sí? La obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, esto desencadenó la primera revolución del reino, ¿sale? Descendió y ascendió, dice la escritura, para llenarlo todo. Eso es bien importante. Llenarlo todo significa que Dios busca bendecir a toda su creación y a todas las familias de la tierra, y para esto envió a su único Hijo, para salvar a lo que se había perdido. Sabemos también que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a su vez nos envió el otro Consolador, como Él lo dice, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo, de hecho, les conviene que yo me vaya para que Él venga. Hermanos, el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios con nosotros. Y esta es la clave de todo el proyecto de Dios. Dios bendice cuando nos relacionamos con Él. Y nos relacionamos con Él cuando somos dirigidos y movidos por el Espíritu. Esto nos lleva al tercer inciso de este primer punto. El inciso C es organizados de acuerdo con el propósito. Y resalto, el propósito original, inicial y final de Dios no ha cambiado. ¿Cuál es el propósito inicial y final de Dios? El de llenarlo todo, ¿sale? Y como acabo de mencionar, un inventor que tiene claro qué propósito le mueve, buscará organizar su vida de acuerdo con eso. Si el propósito de descubrir petróleo, si el propósito es el descubrir petróleo, por ejemplo, primero habrá que conseguir las máquinas, luego quien maneje tales máquinas y luego buscar en los lugares más adecuados por donde comenzar a encontrar los yacimientos. Si como iglesia entendemos el propósito de Dios, que en Cristo busca llenar todo de su amor y bendición,
podremos tomar las acciones y las decisiones adecuadas para caminar, para cooperar en ese propósito. Porque para eso fuimos llamados. Esa es la definición de iglesia, llamados a, convocados a la misión de Dios. Y la misión de Dios es llenarlo todo. Ese es el propósito. En lenguajes del Antiguo Testamento diría: a través de ti serán benditas todas las naciones, Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham según la promesa que descansa en Cristo. Es a nosotros entonces a quien se nos da esa misión tan grandiosa, más allá de nuestras fuerzas. Y la buena noticia es que no estamos solos, sino que se nos envió el Espíritu, la presencia de Dios que estará con nosotros todos los días. El Señor mismo, que ascendió a los cielos con su victoria contundente, nos dio dones y constituyó las funciones principales para llevar a cabo su propósito. Y esto se le conoce como la obra del ministerio. Si regresamos a Efesios 3:7, si regresamos y leemos, dice así la palabra de Dios. Efesios 3:7. Por el don de la gracia de Dios, dice Pablo, que me ha sido dada conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Hermanos, la obra del ministerio es un sinónimo de evangelio. Por lo tanto, los ministros del evangelio son los que llevan a cabo la obra del ministerio, los ministros del evangelio. El evangelio es desde el principio, pero en Cristo se reveló lo que antes aparecía como misterio. ¿Cuál era ese misterio? Que la forma en que realmente Dios bendecería a todos a pesar del pecado, que de alguna manera u otra se simbolizó y se realizó entre la separación del cielo y la tierra. Hermanos, es bien importante esto, que entendamos que Dios siempre ha tenido la misma intención y que el evangelio fue revelándose y que en Cristo alcanzó su máxima revelación. Y ahí nos muestra la forma en que el hombre puede ser bendecido a pesar del pecado, que fue lo que se atravesó, lo que estorba para que Dios pueda bendecir. Pero aquí me es importante señalar, enfatizar lo más posible, y he sido muy insistente a lo largo de esta serie, mis hermanos, que ser ministro del evangelio no trata de ser pastor o de ser ujier, va mucho más allá de eso. Y es un error pensar y limitar que el ministro del evangelio solo actúa dentro de la iglesia o dentro de las funciones que nosotros consideramos eclesiásticas, cuando mucho evangelizar. Eso es limitar la obra del ministerio, eso es limitar o reducir lo que es el evangelio. Entonces quiero, hermanos, que eso quede sumamente claro para todos ustedes y para mí, que los ministros del evangelio somos todos nosotros. Todos somos llamados a ser ministros del evangelio, y ministrar el evangelio o servir en la obra del ministerio, hermanos, no necesariamente se reduce a actuar dentro de la congregación o en funciones evangelísticas. Va mucho más allá. ¿Sale? Para resolver este asunto, hicimos una analogía en aquel sermón de la medicina, ¿sí? Hicimos una analogía acerca de la medicina que nos ayudaba a entender la obra del ministerio. Y hicimos una pregunta respecto a esa analogía. ¿Cuál es la finalidad de esa vocación, de la de ser médico o del ministerio de la salud? Y podemos resumirlo en resolver, prevenir y mejorar las condiciones de la salud de las personas. ¿Y cómo lograr ese propósito? ¿Cómo el ministerio de la salud se propone lograr ese cometido? ¿Cómo llega a ese objetivo de prevenir, mejorar las condiciones de salud? Y si ustedes buscan en cualquier enciclopedia de la medicina, nos daremos cuenta que dice algo así, que la forma que ellos logran ese propósito es mediante la formación de médicos capacitados, ¿sí? De esta manera ellos buscan resolver los principales problemas concernientes a la promoción, a la protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Los médicos o ministros de la salud se organizan en diferentes especialidades. Unos atienden al corazón y otros los pulmones. Otros atienden solo a niños, otros a mujeres y otros a ancianos. Unos promueven la prevención de la salud y otros intentan corregirla. Todos ellos tienen una misma visión y misión. Los cristianos o ministros del evangelio, hermanos, también nos debemos organizar en diferentes especialidades,
para que entre todos podamos realmente llenar todo y a lo que el Señor se refería y lo que realmente Él se propuso. Así que, como las universidades de medicina equipan a los nuevos médicos y los envían a los diferentes hospitales y áreas de los mismos, así también la iglesia debe equipar a los nuevos ministros y enviarlas a las diferentes áreas de necesidad, buscando contrarrestar los efectos del pecado. Claramente hay necesidad de personal que trabajen en la Universidad de la Medicina, por ejemplo, pero no todos deben laborar allí. De hecho, la minoría de los médicos son maestros que capacitan a otros y muchos de ellos también trabajan en la medicina, en el campo, no solamente en la universidad y dan clase. Y de hecho la mayoría, hermanos, se van a los diferentes hospitales y servicios. Aquí quiero resaltar esta idea. De los millones de médicos que hay en el mundo, solamente una pequeña minoría, una pequeña parte, hermanos, trabajan en la Universidad de la Medicina para preparar a otros. Solo una pequeña parte. Quiero que se graben esto. Y la mayoría de los médicos que salen de esa universidad van al campo laboral, a los diferentes hospitales y diferentes servicios. Lamentablemente en la iglesia no salimos de la universidad. Todos queremos ser pastores, maestros y evangelistas. Nunca salimos al campo donde la vocación tiene sentido y propósito, donde se puede llevar el amor de Dios de manera palpable. Esta idea es importante y fundamental, mis hermanos. No me malentiendan, es necesario los pastores y maestros, por supuesto que sí, como son necesarios los que preparan a los médicos en la universidad. ¿Son necesarios los evangelistas? Por supuesto que sí, porque de esa manera comunicamos y llamamos a la gente a encontrarse con el Dios de la gracia. Pero no es lo único que hay que hacer. No es esa la grandeza del Evangelio. El Evangelio cubre todas las áreas donde el pecado se ha asentado en la historia. Lamentablemente, repito, la iglesia no hemos buscado salir de esa universidad y siempre estamos capacitando a los ministros y nunca salen realmente a donde la vocación puede tener sentido. Y lo único que hacemos es capacitar a otros para que capaciten a otros y nos mantenemos dentro de la iglesia, yo diría de la universidad. Importante sí, punto de partida sí, pero no es suficiente. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a atender las diferentes necesidades del ministerio del Evangelio. Así como los doctores o médicos son llamados a atender a las necesidades del ministerio de la salud. ¿Ok? Esto nos lleva al inciso de este primer punto. Llevar a cabo el propósito. Un libro que no se lee, un platillo que no se degusta o un auto que no se usa es un gran despropósito. No usar algo que fue diseñado para usarlo supone una tristeza para el autor. Por eso, hermanos, llevar a cabo el propósito por el cual fuimos llamados es más que importante. Si sonó feo lo anterior, que nosotros como discípulos, como llamados ministros del Evangelio, no llevamos a cabo el propósito, hermanos, suena horrible. Que los creyentes no vivan de acuerdo con su vocación a la que fueron llamados o que no se comporten como es digno, suena a un despropósito grande, como un carro del año que se mantiene en la cochera y no se usa. Eso es horrible, no tiene sentido, pues. Cada persona entonces, tú y yo tenemos una vocación, una ocupación o un oficio. Cada oficio implica cierto esfuerzo y cierta especialización, o en otras palabras, cierta capacitación y enfoque. El Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que preparen a los demás santos. En palabras de la analogía que estamos utilizando, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son aquellos que trabajan en la universidad de los discípulos, aquellos que planifican, aquellos que capacitan y equipan para que todos los demás santos, para que todos los demás creyentes puedan ir al campo de la misión. ¿Sale? Esto implica, como claramente lo podemos percibir, hermanos, mucho esfuerzo, mucha coordinación, distribución. Pero queda claro hasta aquí que no todos deben de ser profetas o apóstoles. De hecho, así lo dice Pablo, no todos son apóstoles, no todos son profetas. También están los que ayudan, también están los que sirven, los que tienen dones milagrosos o los que tienen don de sabiduría. Todos tienen el mismo propósito, llenar del evangelio toda la tierra,
llenar del evangelio toda la tierra. Eso significa comunicar el amor de Cristo de diferentes formas. No solo lo que nosotros denominamos evangelizar, que es hablar. Va mucho más allá. Demostración con acciones. ¿Sale? Esto nos lleva entonces al segundo punto, que es el final de este sermón. ¿Sale? La amplitud del evangelio. He titulado ese segundo punto. La amplitud del evangelio. Y esto es sumamente importante. El evangelio no solo atiende las cuestiones del alma, ¿sí?, sino todo lo que el pecado ensució. Todo. Y ese todo resalta en muchas partes de la escritura. Vamos nuevamente a retomar lo que vimos en la parábola del trigo y la cizaña, cuando el Señor Jesucristo dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Aquí el Señor nos habla y nos explica acerca de lo que estoy mencionando. Como ya está siendo claro, el ministerio no se reduce a lo que hacemos en el edificio que apodamos iglesia o en cosas directamente relacionadas con la congregación. Como aprendimos en el sermón 14 que llamamos infiltrados, el campo de la misión es toda la creación. Y hermanos, quiero que se graben esto en su corazón, en su mente. El campo de la misión es toda la creación, particularmente la tierra y los hombres que la habitan. Los pasajes más céntricos de todo el Nuevo Testamento nos indican lo que estoy mencionando. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: para todo aquel que en él crea. ¿Sale? El Padre nuestro delimita que se haga su voluntad aquí en la tierra, como también se hace en el cielo. La Gran Comisión habla de que este evangelio debe llegar a todos los rincones, a todas las naciones, a todo tipo de personas. Eso coincide con el lenguaje del Antiguo Testamento, que Dios le promete a Abraham esto y le dice que todas las familias de la tierra serán benditas a través de sus familiares. Hermanos, su voluntad, la voluntad de Dios, no solo es que las personas reciban a Cristo y evangelicen esperando irse al cielo, sino para que en la tierra se manifieste la presencia de Dios a través de sus acciones, a través de sus sacrificios espirituales. Y estas acciones y estos sacrificios espirituales sean como una luz en el mundo, un verdadero acceso a la bendición del Creador, una puerta al cielo. Pero el enemigo vino a plantar la cizaña que nos engaña de lo que es trigo y de lo que es cizaña, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Los ojos de los hombres se abrieron para que ellos pudieran decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el trabajo del enemigo, de la serpiente antigua, engañarnos, diciéndonos que esto es bueno cuando es malo y que esto es malo cuando es bueno. El evangelio entonces está restaurando todo lo que ensució el mal. Todo, repito esa palabra. Y en la parábola de la cizaña, el enemigo aprovechó la noche para sembrar la cizaña. El desafío entonces particular de cada edad, de cada siglo, especialmente de este siglo, es que la iglesia también debe contraatacar, y usando la misma estrategia, sembrando semillas de trigo dentro del campo de la cizaña, de una manera sigilosa, sagaz y estratégica. Es lo que llamamos de una manera infiltrada, enviando personas capacitadas, especializadas a las diferentes parcelas en el que el mundo sembró su cizaña y que hoy crece y que el trigo ni siquiera se ve. Es más, el trigo no está allí. ¿Por qué? Porque está en la universidad, siempre aprendiendo, nunca saliendo. Hermanos, ya no estamos en la época en la que con un tríptico las personas volteaban a Dios. Las facilidades del gobierno para la comodidad de la iglesia están llegando a su fin. Pero esto, en lugar de ser un problema, realmente lo vemos como una oportunidad para recuperar nuestra esencia misionera. Así como el enemigo de la parábola se infiltró a sembrar la cizaña, del mismo modo,
Los hijos de la luz deberían ingeniárselas para incursionar en las parcelas, enviando infiltrados. Eso es como titulamos aquel sermón. Volvemos a Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. Y aquí me quiero dirigir al final de esta reflexión que, como dije al principio y la semana pasada, busca recapitular todos los sermones que vimos, hacia dónde apuntan, ¿sí? Y es bien importante entender esto. Yo creo que si entendemos suficientemente esos dos sermones, hermanos, tenemos, yo creo que la mitad del camino recorrido como iglesia. ¿Sale? Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, con su victoria contundente, ascendió a los cielos y dio dones a los hombres, dice el libro de Efesios. Y dentro de esos dones constituyó ciertas funciones para que la obra del ministerio fuera atendida, ¿sí? Vuelvo a repetir como la analogía de la Universidad de Medicina. ¿Cómo se plantea el Ministerio de Salud atender todas las necesidades? Pues capacitando a los médicos y organizándose de diferente manera o atendiendo diferentes especialidades. Los cardiólogos, los que ven en los pulmones, eso por un lado desde el punto de vista del cuerpo, y luego de acuerdo al sexo, ¿no? Hombres, mujeres, niños o edades o ancianos. Y de esa manera ellos se organizan para atender el desafío del Ministerio de la Salud. Es importante entender, mis hermanos, que el Señor diseñó esta parte para que nosotros podamos organizarnos y cumplir su propósito. La obra del ministerio, ese es su propósito desde el principio. Y cómo los santos pueden participar en la obra del ministerio, en la vocación de ser ministro del Evangelio, pues capacitándose en manos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos capacitan a los santos. Ellos son como la universidad que envían a las diferentes parcelas o especialidades a los ministros, ¿sí? No podemos reducir el evangelio a la obtención, repito, de ciertas garantías en el lugar del cielo. En un lugar en el cielo. El Señor, hermanos, es el Señor de todo, del cielo y de la tierra. De hecho, el Padre nuestro refleja esa parte, para que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Por eso el Evangelio está presente en todas las parcelas de la vida, o esferas, como queramos llamarle, que son las parcelas a las cuales nosotros debemos identificar, y cada siglo tiene diferentes parcelas o diferentes áreas donde podríamos especializar a los santos, hermanos. Cada siglo presenta desafíos diferentes a los cuales deberemos asignar infiltrados, introducirlos inteligentemente en el campo enemigo y sembrar junto a la cizaña el trigo que vuelva a traer, a revertir los efectos del pecado. Esas esferas o parcelas las hemos identificado, algunos autores a lo largo de la historia los han identificado de diferentes maneras. Yo quiero leerles una manera de identificar estas parcelas. Por ejemplo, ya lo hemos visto, nada más lo repito. Por ejemplo, el gobierno es una parcela a la que la iglesia debe asignar infiltrados. Hermanos, no que la iglesia deba gobernar, ¿sale? Sino que debe estar presente de manera significativa en esa área de los gobiernos. ¿Por qué no hay leyes que representen los valores del reino? Porque no hay diputados, porque no hay senadores suficientes, capacitados y especializados profesionalmente en esa área, que encarnen los principios del reino. Por eso los gobiernos están como están. No es algo difícil de discernir. ¿Cuál es la solución? ¿Alejarnos más y más de esos gobiernos malos o acercarnos como infiltrados, enviando a personas capacitadas? Yo creo que la respuesta es clara, pero de alguna manera u otra le tenemos miedo a esa área y ciertamente no es fácil. Pero la solución no es abandonarla, sino preparar mejor a ciertos hombres que asuman esa responsabilidad. La segunda área es el área de la familia. Igualmente, la familia en la sociedad ha cambiado a lo largo de los tiempos. Lo que en el siglo I era prohibido, hoy no lo es, y viceversa, ¿no? Siempre tiende a esa
ligereza de alguna manera u otra, o esa falta de responsabilidad de los padres. Y igualmente la familia del día de hoy, la iglesia, ¿cómo es que debe presentar defensa? Mediante marchas. Y yo creo que no es tan sencillo como eso. Implica más esfuerzo. En primer lugar, siendo una familia, ¿verdad? Llena del Espíritu, conducida por el Espíritu. Y después con ciertas estrategias que emanen los principios del reino. Otra esfera en la que deberíamos infiltrar personas, o asignar personas, o preparar personas, o canalizar personas, es en las artes, ¿sí? Las artes, en a lo largo de los tiempos siempre ha habido representantes importantes como del reino, ¿sí? La música, por ejemplo, en la Edad Media, casi toda ella era una música que podemos llamar religiosa, que hablaba del reino, que hablaba de la religión, que hablaba de Dios, de Cristo y de las doctrinas. Y había representantes importantes que hoy son de alguna manera u otra recordados o venerados en el ámbito de la música, ¿sí? O pintores, viceversa. De alguna manera u otra, hoy no hemos enfatizado en esa parte del arte y solamente nos quejamos que el arte de hoy, que la música de hoy ya no es música como la de antes, pero no especializamos, no impulsamos a nuestros hijos o a los discípulos de Cristo a que se especialicen en la composición, en la música, que se inmersen en ese mundo con los valores cimentados del reino, obviamente, porque si es una esfera difícil también, es cierto que muchas personas se pueden desviar en ese punto, ¿no? Pero la solución no es abandonarla, nuevamente lo repito, sino prepararlos más, con mejores convicciones y una cosmovisión más amplia, que puedan representarnos y puedan ser pintores magníficos, deportistas magníficos, músicos magníficos, que después en los tiempos se puedan recordar, ¿sí? Repito, en la Edad Media muchos de los personajes que hoy lo recordamos eran creyentes del Dios Altísimo, y entonces ellos representaron y entendieron esa parte, pero hoy yo creo que hemos abandonado esa esfera. Otra esfera o parcela en la que deberíamos enviar personas de una manera estratégica es en la educación, ¿verdad? La educación, nuevamente, vemos que la política, las políticas de las familias, hoy con lo que implica lo que llama ideología de género, pueden ellos introducir en la educación sus motivaciones, sus deseos, y nosotros, en lugar de entender cómo llegar a influir significativamente como la otra iglesia de otro tiempo lo entendió en siglos pasados, mis hermanos, lo que hacemos más es quejarnos nada más y marchar cuando mucho de que la educación, de que mis hijos, de que esto y lo otro, cuando hemos abandonado esa área y la hemos dejado a otras personas. Y abandonar esa área, hermanos, es lo más sencillo, porque no abandonarla o mandar infiltrados implica que debemos tener una estrategia, que debemos trabajar y que las personas deben especializarse en ese campo. Y el campo de la educación tampoco es sencillo por las diferentes metodologías que existen, y que de repente esas filosofías que se aprenden en esas carreras pudieran estar en contra de nuestra fe. Pero repito, abandonar no es la solución, sino enviar capacitados con misiones firmes y fuertes a esos campos. Yéndome un poquito más rápido en las siguientes esferas, la esfera de la ciencia, la comunicación y la economía, mis hermanos, son áreas que de repente no las identificamos como un campo de la misión. No solemos decir que un científico que cree en Cristo y que descubre cosas a nombre de Cristo o en beneficio de la humanidad pueda ser un ministro del Evangelio, o que un comunicador, un reportero o alguien que trabaja en los medios pudiera ser denominado un ministro del Evangelio, y eso es un error. Abandonar esas áreas es abandonar el campo de la misión. Todas esas áreas deben tener representantes dignos de esta vocación de ser ministros del Evangelio. La economía, no se diga. Si de algo hemos fallado en América Latina, hermanos, o los mexicanos, es en el tema de la economía. Y la iglesia debería encarnar los principios bíblicos de la prosperidad verdadera, ¿sí? Del trabajo arduo, de las políticas respecto a ello,
Y la verdad es que tristemente nosotros ni siquiera podemos dominar esa parte de nuestra vida. Esa vida, el tema de las finanzas es un tema que nos persigue, que las deudas nos alcanzan y no podemos dar esa vuelta, dar ese ejemplo. Y hermanos, esto es abandonar el campo de la misión. En fin, todas esas cosas, todas esas esferas, obviamente la esfera de la iglesia que yo he dicho en esta ocasión, en este sermón particular, que es la universidad, la que prepara las diferentes especialidades que acabo de mencionar, es esa parte donde hemos quedado corto, porque lo que logramos únicamente es organizarnos para funcionar bien dentro de una congregación, y a veces ni eso. A veces logramos uniformarnos y vernos bien, presentables, ser amables dentro de esas cuatro paredes y poder organizar bien el ministerio de los niños, la alabanza suena bien, digo, a veces ni eso, pero lo más que hemos hecho es eso. No hemos identificado estas parcelas que acabo de mencionar, estas esferas, como parte de nuestra misión. Y la verdad no es sencillo, no es fácil poder pensar en todas esas esferas. Y hermanos, tampoco es que todas las iglesias o congregaciones tengan que abundar todas estas esferas, sino que cada una debe identificar a las personas y encaminarlas a que logren ser un discípulo donde quiera que estén. Y obviamente, donde quiera que estén va a incluir el gobierno, la familia, las artes, la educación, la ciencia, la comunicación, la economía. Son todas las áreas que podemos definir en nuestro campo de acción en la vida que llamamos secular. Pero la vida secular, hermanos, no es una vida lejana de Dios, es una vida que también debe rendirse a Dios. Y esa parte es la que pienso que como iglesia hemos quedado cortos, y no podemos seguir así. Debemos encaminarnos, debemos entender qué significa el evangelio. ¿Vale? La buena noticia es que somos muchos. La mala noticia es que hemos reducido este campo misionero, como ya lo he mencionado. Entonces, para que el evangelio pueda ser sembrado, debemos hacer surcos en todas estas parcelas y tener mucha paciencia. No significa que la iglesia como institución deba gobernar cada una de esas esferas, sino que esté presente y las afecte de manera significativa. En este caso es en lo que hemos fallado, y la pregunta es, mis amados, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo diría que una palabra puede describirlo todo, una palabra que ayer estaba platicando con mi papá, que el mundo la ha adoptado y que tiene sentido, y que en la Biblia no existe la misma palabra, pero que sí existe ese principio, esa actitud. Esta palabra que mencioné es desaprender. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer en este siglo XXI? Yo diría desaprender. Y para desaprender primero hay que reconocer que hemos fallado en lo que hemos aprendido anteriormente. Y volver a aprender de nuevo. Hay que preparar a cada individuo con este objetivo, con esta amplitud del evangelio, para que, en primer lugar, llegue a recibirse de la universidad. Esa universidad que los pastores y maestros y las demás funciones pueden preparar a cada creyente. Hermanos, un evangelio que no abarca todas las partes de cada hombre, el intelecto, la emoción, lo social y lo espiritual, hermanos, que no abarca la amplitud de la creación, no puede decirse un evangelio del todo. Distribuirse en toda la creación, en todas esas áreas, es en lo que nos deberíamos enfocar una vez que hemos preparado bien a una persona y enfocándola en la parcela según su capacidad y talento. Es lo que debemos hacer a partir de hoy. ¿Por qué pensamos que el deporte no es una parcela digna de infiltrar a los cristianos? Y ahí tienen creyentes que son buenos para ello, y alguna vez escucharon alguna predicación y entendieron que tenían que abandonarlo. Hermanos, no todos tienen que abandonar el deporte para servir al Señor. Al contrario, pienso que muchos deberían servir ahí porque lo hemos abandonado. Y así muchas áreas que a veces no entendemos como un campo de la misión. El mismo entretenimiento, el cine, la música, hermanos, lo hemos abandonado. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué es lo que vemos en las plataformas de internet? Pues lo que el mundo ofrece. Y nosotros, pues,
ahí batallando, ¿no? En que vayan a la iglesia, en que lleguen temprano, en que se aprendan el Salmo 1, en que toquen alabanza, y no es todo lo que deberíamos hacer. Hermanos, todo mejora, todo aporte, todo tratamiento o toda revolución en cada una de las esferas mencionadas nos ratifica como ministros del evangelio. No te sientas menos si tu llamado no es a ser pastor o evangelista o profeta. No te sientas menos si tú eres un deportista, si tú puedes llegar a ser un músico. Solamente entiende que la convicción, que la fe, el amor por Cristo debe estar presente en tu vida. Y si está presente en tu vida, lo demás debe de funcionar. El asunto es, y que es un círculo vicioso, es que no hemos preparado suficientemente la convicción de las personas, y cuando llegan a esas esferas complicadas, hermanos, tropiezan, caen, y muchas veces nosotros los empujamos a que dejen la iglesia, porque no todos son llamados a servir en los 5 ministerios que preparan a los santos. Entendamos eso de una vez por todas, hermanos. Leemos y vamos concluyendo. En Efesios 4:13, ¿cuál es el asunto de todo de este sermón? ¿Cuál es el propósito, o hasta cuándo podemos estar tranquilos de que lo que estamos haciendo dentro de la congregación, de la iglesia local, puede funcionar, puede estar caminando a lo que acabo de mencionar? Lo que acabo de mencionar no es una fácil y no es una cosa que pueda lograrse en algunos servicios o meses, incluso ni en meses, hermanos, pero reconocer eso, desaprender, es importante para seguir adelante, para alcanzar, para amplificar nuestro campo de acción. No es algo que va a surgir mañana, pero es algo que deberíamos trabajar pacientemente. ¿Qué es lo que nos da claridad de que estamos haciéndolo bien? Y aquí este texto que vamos a leer nos da la directriz, nos da el camino. Dice ahí: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense bien, hasta que lleguemos a esa madurez individual y colectiva, mis hermanos, podemos estar tranquilos de enviar a las personas a las diferentes parcelas, porque si los enviamos antes, porque si entran antes, serán llevados de un lado para otro como niños. De hecho, es lo que dice Pablo: la finalidad de preparar a los santos y que todos lleguen a la estatura del varón perfecto es para que ya no sean como niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad, dice Pablo, en amor, y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Para que crezcamos en todo en Cristo. Hermanos, por eso toda la iglesia debe concentrarse en estos dos frentes de esta batalla. El frente número 1, y que es el que muchas veces sí trabajamos, pero no con la mentalidad de llenarlo todo, es en el frente de que cada creyente pueda crecer en amor por la verdad. Que los creyentes puedan avanzar en todos los ámbitos de su vida, y ahí nos quedamos también cortos, y ya lo he dicho en otros sermones, y de hecho esto es parte de la siguiente serie de lo que vamos a estar trabajando y lo que queremos trabajar en cada uno de ustedes, para que todos podamos crecer en todo, hermanos. Y ese todo incluye el área de la salud, el área de las emociones, de lo físico, de lo intelectual, de nuestras relaciones interpersonales y de lo que nosotros llamamos disciplinas espirituales. Todo es importante, como también lo he mencionado muchas veces en muchos sermones y enseñanzas. Todo es importante, y cuando no preparamos a las personas individualmente en ser maduros integralmente en el trabajo, en la salud, en lo financiero, en la Biblia, hermanos, nos quedamos cortos y no podemos mandar infiltrados a las diferentes especialidades. Las materias y el programa de un médico son muchas, no solamente es una área, son diferentes áreas que deben de saber y manejar. Así el creyente debe entender y manejar ciertas áreas de su vida. No se puede sin dominio propio, no se puede sin excelencia, no se puede sin trabajar nuestro intelecto, sin cuidar nuestro cuerpo. No podemos llegar muy lejos, no podemos hacer tanto para Dios. Es importante entender esto y trabajar en nosotros, crecer en todo, para que una vez que podamos graduarnos de esta universidad y crecer en todo, en la madurez, en el conocimiento, en el intelecto, hermanos,
podamos ahora sí pensar en el segundo frente, que es distribuirnos en las diferentes parcelas de este mundo que ya mencioné, siendo estratégicos, incisivos, sagaces, infiltrando a diferentes personas en los diferentes ámbitos. Para esto, hermanos, para esto la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es que debería funcionar como un cuerpo humano, agrupado y coordinado para que ese hombre perfecto, que ame con todo lo que es, sea un verdadero prójimo del necesitado. Estamos aquí, hermanos, ante una situación. Cada generación, cada iglesia de los tiempos está ante esta misma situación. Vamos a dar ese paso, vamos a cruzar el Mar Rojo, nos quedaremos en la comodidad de no crecer, de no cuidar el cuerpo, de no cuidar nuestras finanzas, de no cuidar nuestro tiempo. Es el tiempo de seguir adelante, es el tiempo de entender nuestra vocación, de prepararnos en todas las áreas y de pensar cómo podemos enviar a las personas, no solo abriendo nuevas congregaciones, sino también canalizando a las nuevas congregaciones o a los miembros de cada congregación a esas diferentes parcelas. Para esto hay que hacer mucho trabajo. Para esto hay que primero entender que nos hemos quedado cortos, que hemos fallado, que el cielo no es la meta inicial, sino que es el destino. Pero el camino es hacer la voluntad del Señor, como en el cielo, aquí en la tierra. Y para hacer la voluntad del Señor se requiere carácter, se requiere aptitudes, se requiere sagacidad. Hermanos, necesitamos entender que el discípulo de hoy necesita crecer más, necesita ser más completo, para que Dios pueda usar a esos discípulos como los ha usado a lo largo del tiempo. Discípulos con convicción, discípulos con aptitudes y actitudes que puedan representar los valores del reino. Hermanos, la iglesia es el personal de Dios, el personal del ministerio del evangelio, de la obra del ministerio, que busca ni más ni menos que la bendición de Dios, que el amor del Creador será esparcido en todas las naciones, en todas las familias. Y eso, hermanos, se logra a través de vidas santas, a través de disciplina, a través de verdadero amor, a través de acciones que reflejen la luz del evangelio.